Buenos días, mi nombre es Juliana Sánchez y a continuación les voy a hablar sobre lo que es el escrito de la demanda, formas y contenidos, el cálculo de las prestaciones sociales y las horas extraordinarias y los días feriados. Principalmente tenemos lo que es la demanda. Esta misma está relacionada con el concepto de acción, que significa poner en marcha la actividad jurisdiccional del Estado. Se dirige contra el órgano jurisdiccional y por lo tanto corresponde al mismo órgano con el deber del inicio del proceso. En nuestro ordenamiento jurídico no existe un momento de iniciación del proceso y este se remite a la pretensión en función del principio de escritura y realidad. Se dice que en principio la demanda es escrita, ya que en materia laboral la norma tipifica que la demanda podrá ser presentada en forma oral ante el juez del trabajo, quien personalmente la reducirá a escrito en forma de acta, lo que al final cumple con el requisito de ser escrita, lo cual puede traer inconvenientes que más adelante expondremos. Cabanela define la demanda como la petición, solicitud, súplica o ruego formulada por un juicio o una de las partes. De igual manera, se puede decir que una demanda, procesalmente hablando, en su acepción principal para el derecho es el escrito por el cual el actor o el demandante ejercita un juicio. El artículo 30 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajador establece que las demandas o solicitudes se propondrán por ante el Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo competente por el territorio que le corresponde. Se consideran competentes los tribunales del lugar donde se prestó el servicio o donde se puso fin a la relación laboral o donde se celebró el contrato de trabajo o en el domicilio del demandado, a elección del demandante. En ningún caso podrá establecerse o convenirse un domicilio que excluya a los señalados anteriormente. ¿Qué es lo que debe contener una demanda en materia laboral? El artículo 123 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajador establece que toda demanda que se intente ante un tribunal del trabajo de primera instancia de sustanciación, mediación y ejecución se presentará por escrito y deberá contener los siguientes datos. En primer lugar, tenemos lo que es el nombre, el apellido, el domicilio del demandante y del demandado, y si el demandante fuere una organización sindical, la demanda la intentará quien ejerza la persona jurídica de esta organización sindical, conforme a la ley y sus estatutos. Si se demandara a una persona jurídica, los datos concernientes de su denominación, domicilio y los relativos al nombre y apellido de cualesquiera de los representantes legales, estatuarios o judiciales. El objeto de la demanda de la norma, es decir, lo que se pide o lo que se reclama. Una narrativa de los hechos en que se apoye la demanda, la dirección del demandante y del demandado para la notificación a la que se refiere el artículo 125 de esta ley, y cuando se trate de demandas concernientes a los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, además de lo indicado anteriormente, deberá contener los siguientes datos. En primer lugar, además de los otros, también deberá contener la naturaleza del accidente o enfermedad, el tratamiento médico o clínico que recibe, el centro asistencial donde recibe o recibió el tratamiento médico, la naturaleza y consecuencias probables de la lesión, descripción leve de las circunstancias del accidente. El parágrafo único del artículo también establece que podrá presentarse la demanda en forma oral ante el juez del trabajo, quien personalmente la reducirá a escrito en forma de acta, que pondrá como cabeza del proceso. Respecto al contenido de este artículo, se ha discutido que puede presentarse el inconveniente cuando el juez debe redactar el libelo de la demanda con los actos que le aporta el trabajador y es opuesta a una cuestión previa. Como por ejemplo el defecto de forma del libelo. El inconveniente se vería en el que el mismo juez del proceso podría convertirse en abogado del defensor del trabajador, quien en todo caso debería estar asistido por un procurador del trabajo, y así se evitaría el aparente choque que existe entre el artículo 4 de la ley del abogado, quien obliga a quien no es abogado y es parte de un juicio a estar asistido de un profesional del derecho. La importancia de la redacción del libelo de demanda en materia laboral radica en que este es un instrumento en el que se indicarán todos los hechos y circunstancias
que constituyan a la base de la acción laboral incoada por el demandante. Por tanto, debe darse cumplimiento a lo establecido en el artículo 340 del Código Civil y el artículo 123 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajador. Debemos tener claro que en el proceso laboral puede empezar bajo dos vías, las cuales no son otras que la extrajudicial y la judicial. En la extrajudicial encontramos la vía amistosa, que podría entenderse como la gestión realizada, bien sea por el propio trabajador, su representante sindical o por un profesional del trabajo que haga lo que se corresponde. Otra de las formas de la vía extrajudicial encontramos en la vía administrativa, que también debe acudir agotada la vía amistosa y se da cuando se interpone un reclamo ante la Inspectoría del Trabajo. En la admisión de la demanda, el artículo 124 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajador establece que si el juez de sustanciación, mediación y ejecución del trabajo comprueba que el escrito liberal cumple con los requisitos exigidos en el artículo anterior, procederá a la admisión de la demanda dentro de los 2 días hábiles siguientes a su recibo. En caso contrario, ordenará al solicitante el apercibimiento de perención que corría el libelo de la demanda dentro del lapso establecido de los 2 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación que a tal fin se le practique. En todo caso, la demanda deberá ser admitida o declarada inadmisible dentro de los 5 días siguientes al recibo del libelo por el tribunal, que conocerá la misma decisión sobre la inadmisibilidad de la demanda. Deberá ser publicada en el mismo día en que se verifique la misma. En cuanto a la negativa de la admisión de la demanda, se dará apelación en ambos efectos, por ante el Tribunal de Sustanciación, de Mediación y Ejecución del Trabajo y ante el Tribunal Superior del Trabajo competente, si se intenta dentro de los 5 días hábiles siguientes al vencimiento del lapso establecido para la publicación de la sentencia interlocutoria que decidió la inadmisibilidad de la demanda. Al día siguiente de la recibida apelación, el Tribunal de la Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo remitirá el expediente al Tribunal Superior del Trabajo competente. En cuanto al poder laboral, podemos decir que en sentido general y conforme al concepto establecido por el autor Cabanela, podemos definir el poder laboral como la facultad que una persona le da a otra para que obre en su nombre y por su cuenta. El poder en materia laboral debe ser un documento por escrito en que conste esa autorización o representación de este mismo puede ser otorgado mediante un documento notariado e inclusive un poder apud acta. De igual manera, pudiera ser un poder especial o un poder especial o uno especial. Se dice que es especial cuando lo confiere en uno o más asuntos concretamente determinados y será general cuando se puede actuar en todos los negocios del poderante. Es menester que el profesional de derecho en materia laboral tratara de buscar la forma de que el poder que le da su poderante sea lo suficientemente amplio para poder actuar en materia judicial en cualquier instancia y cualquier grado. De esta manera podemos citar algunas facultades que pueden conferirse u otorgarse en materia laboral. Es importante también señalar que dichas facultades son enunciativas y por ningún motivo pueden ser taxativas. Es así como tenemos, entre otros, en primer lugar, quedar ampliamente facultados y autorizados para que con su sola firma pueda obrar, proceder, conciliar y negociar. Es importante señalar que si se le otorga a más de un abogado el poder, debe mencionarse si todos deben estar de acuerdo con la actuación o con que uno solo esté indistintamente o individualmente pueda proceder. Representar ante las diferentes autoridades, bien sea judiciales, civiles, administrativas o fiscales y demás órganos del poder público nacional, estatal y municipal, así como ante personas naturales o jurídicas. En tercer lugar, tenemos en lo judicial, podrá promoverse todas las acciones y demandas, contestar demandas y reconvenciones, oponer y contestar excepciones y reconvenciones, darse por citados en el nombre del poderante, convenir, desistir, transigir, promover y evacuar todo tipo de pruebas, entre otras cosas.
De cuarto lugar tenemos lo que es hacer y ejecutar todos los actos, gestiones y actuaciones de administración, disposición y representación que estimen necesarios y convenientes en mayor defensa de los derechos e intereses del poderante. En cuanto al escrito, simplemente lo que podemos decir del escrito es que son otro tipo de documentos que pueden verse en un proceso laboral, que en principio y en la práctica tienen más formalidad que la diligencia. Sin embargo, puede ser manuscrito o mecanografiado, donde existe un pedimento o alegato que por medio de la escritura se representa un pleito o una causa. Ahora vamos con lo que es el cálculo de las prestaciones sociales. En primer lugar, el patrono depositará a cada trabajador por concepto de prestaciones sociales el equivalente a 15 días cada trimestre calculado con el último salario devengado. Este derecho se adquiere desde el último trimestre. Después del primer año de servicio, el patrono depositará a cada trabajador 2 días de salario por cada año. Estos son acumulativos con un máximo de 30 días. Cuando por cualquier causa la relación del trabajo termine, las prestaciones sociales serán calculadas con una base de 30 días por cada año o fracción superior a los 6 meses calculados con el último salario. El trabajador recibirá por concepto de prestaciones sociales el monto que sea mayor entre lo depositado según los primeros 2 puntos que ya mencioné y el cálculo efectuado sobre el último punto ya mencionado. Si por cualquier causa termina la relación de trabajo antes de los 3 primeros meses, el trabajador tendrá derecho a 5 días de salario por cada mes trabajado o por fracción. El pago de las prestaciones sociales debe hacerse dentro de los 5 días siguientes a la terminación de la relación laboral. De no cumplirse el pago dentro de los 5 días, se generará intereses de mora a la tasa activa determinada por el Banco Central de Venezuela. En cuanto al salario base para el cálculo de las prestaciones sociales, según el artículo 122 de la Ley Orgánica del Trabajo para el Trabajador y la Trabajadora, establece que el salario base para las prestaciones sociales y la indemnización por la terminación de la realización del trabajo será el último salario devengado calculado de manera que integre todos los conceptos salariales recibidos por el trabajador. El cálculo de horas extras diurnas, nocturnas y días feriados, el artículo 117 de la ley ya mencionado lo establece muy claramente lo que es el pago del bono nocturno. La jornada nocturna será pagada con un 30% de recargo sobre el salario convenido para la jornada diurna. Para el cálculo de lo que corresponde al trabajador por causa del trabajo nocturno, se tomará como base el salario normal devengado durante la jornada respectiva. El artículo 118 de la Ley Orgánica del Trabajo para el Trabajador y la Trabajadora establece también el pago de horas extras, que no es más que las horas extraordinarias serán pagadas con un 50% de recargo sobre el salario convenido para la jornada ordinaria, para el cálculo de lo que corresponda el trabajador por causa de el salario normal devengado durante la jornada respectiva. En cuanto al artículo 120 de la Ley Orgánica del Trabajo para el Trabajador y la Trabajadora, tenemos lo que es el pago por trabajo en día feriado o de descanso. Cuando un empleado trabaje en un día feriado, tendrá derecho al salario correspondiente a ese día más un adicional del 50% del salario normal diario. Muchas gracias, espero que les haya gustado.